En este video nos vamos a centrar en el método analítico, ¿sí?, para interpretar de qué manera se suman y se restan los vectores a través de este método, pero antes nos vamos a centrar en cómo se descompone un vector en los ejes para luego poder sumar o restarlos. Lo principal es dibujar un eje cartesiano e indicar hacia dónde vamos a considerar positivo y negativo. Luego, una vez que ya tenemos el eje cartesiano con las indicaciones hacia dónde vamos a tomar positivos, puedo expresar un vector. A modo de ejemplo, podemos dibujar un vector A al cual le podemos dar un valor, por ejemplo 5 unidades, y que forma un ángulo con el eje de las X de 30 grados. Para comenzar a desarrollar la descomposición del vector, tenemos que recordar un poco lo que vimos anteriormente en el método del polígono, que el método del polígono consistía en sumar o restar vectores de la manera siguiente. Dibujaba mi primer vector y sobre el sentido de este dibujaba mi segundo vector, dando la resultante desde el origen del primero al sentido del último. En este ejemplo que hablo, estoy tomando solo dos vectores. Hay que recordar que en el método del polígono podemos sumar más de dos vectores, pero el proceso es exactamente el mismo. La pregunta ahora es cómo un vector que me lo dan orientado en un eje cartesiano puedo descomponerlo en dichos ejes. El vector A podemos decir que se formó a partir de la sumatoria de una componente que estaba en el eje X y una componente del vector que se encontraba en el eje Y. Recordemos que los vectores uno los puede mover en el espacio siempre y cuando se les respete la dirección y el sentido. Al vector Y o al vector X lo podemos mover respetando siempre su dirección y su sentido. Por ejemplo, si al vector AI lo movemos, nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora deberíamos nombrarlos. Una vez nombradas las componentes del vector A, si observamos, se ha formado un triángulo rectángulo que lo vamos a dibujar aparte para poder interpretar la trigonometría que se va a utilizar. Ahora que ya tenemos el dibujo en limpio, podemos ver que realmente se forma un triángulo rectángulo. Y recordando un poco la trigonometría estudiada en matemáticas, la componente AX del vector A está cumpliendo la función de un cateto adyacente. La componente AI del vector A está cumpliendo la función de un cateto opuesto al ángulo que estamos tomando. Y el vector A está funcionando como una hipotenusa. Recordando la trigonometría utilizada en matemáticas, podemos decir lo siguiente: que el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y que la tangente de dicho ángulo es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Esto sería la forma clásica de hablar de trigonometría, pero cuando lo llevamos a la resolución de vectores, reemplazamos con los nombres que hemos utilizado, quedando de la siguiente manera: seno de 30, vamos a tomar 30 porque es el ángulo tomado, va a ser igual a la componente AI del vector sobre el vector A. El coseno de 30 es igual a la componente AX sobre A,
Y en este caso, bueno, la tangente la tendríamos que utilizar si la incógnita sería el ángulo, lo cual en este caso no lo es. Si quisiéramos despejar las componentes de dicha trigonometría, nos quedaría lo siguiente, que la componente de un vector en el eje Y es igual a decir el módulo del vector por el seno del ángulo, y que la componente del vector en X es igual al vector por el coseno de 30. Y acá hay que hacer una aclaración, que esta trigonometría siempre se cumple siempre y cuando el ángulo se tome desde el eje X positivo. Entonces lo vamos a dejar anotado. Esta aclaración la hago porque dependiendo con qué eje tome el ángulo, la trigonometría puede cambiar, como en el siguiente caso. Si observamos, ahora el ángulo es tomado respecto al eje Y, y como habíamos dicho anteriormente, la trigonometría que aplicamos iba a tener una variante. ¿Por qué? Porque el triángulo que se nos forma ahora es el siguiente. Puede que surja la duda de por qué cuando formé el triángulo expresé a la componente AX arriba cuando en el eje cartesiano está expresada abajo. Bueno, ¿cuál es el por qué? Repetimos, recordar que a un vector lo puedo mover en el espacio siempre y cuando le respete la dirección y el sentido. Es decir, que para formar el triángulo lo que hice fue a este vector llevarlo al sentido de AI y luego dibujar la resultante del origen del primero al sentido del segundo. Entonces pude obtener el triángulo formado hacia nuestra derecha. ¿Por qué dijimos que la trigonometría iba a tener una variante respecto al caso anterior? Porque si observamos, el ángulo que hemos tomado genera que cambien nuestros catetos. Ahora, la componente AI está funcionando como un cateto adyacente al ángulo que estamos tomando. Y la componente AX está funcionando como un cateto opuesto respecto al ángulo que hemos tomado. Y A sigue siendo la hipotenusa. Entonces, cuidado, porque cuando el ángulo se toma respecto al eje Y, la trigonometría cambia y queda de la siguiente manera. La componente en el eje Y ahora se expresa como A por el coseno del ángulo y la componente AX se expresa como A por el seno del ángulo.